Hola, en esta presentación continuaremos viendo en qué se diferencia y deriva el mesodermo. Ya vimos mesodermo axial y paraxial. Acá veremos el mesodermo intermedio y el lateral. Veamos, el mesodermo intermedio es paralelo al lado y lado del axial y del paraxial y está intermedio entre el paraxial y el lateral. Sus derivados fundamentales son el sistema urinario y el sistema reproductivo. Una banda estrecha de mesodermo se extiende lateroventralmente paralelo a los somitas, es el mesodermo intermedio, que también se metameriza en una sucesión longitudinal de pequeños tubos epitelioides excretores llamados nefrotomos. Se sitúa ventral a las somitas anteriores y forma el sistema urogenital. De nuevo acá para ubicarnos, para saber dónde se ubica el mesodermo intermedio ventrolateralmente al mesodermo paraxial. Cuando se separa el mesodermo intermedio del mesénquima primario y del mesodermo paraxial, son dos barras de tejido que corren longitudinalmente a lo largo del cuerpo. Luego de que se metameriza, forman los nefrotomos, hace conexión a través de los túbulos de cada nefrotomo que salen para conectarse con ramales de la aorta dorsal para formar los glomérulos renales, en este caso del mesonefros. Acá en corte transversal a nivel del mesonefros, una vez se forma cada nefrotomo, se conecta a un ducto común, el ducto arquinéfrico o de Wolff. Cada nefrotomo desarrolla un glomérulo renal a través de conductos renales que se extienden desde el nefrotomo hasta ramales de vasos sanguíneos derivados de la aorta dorsal. Acá su función es renal y hasta ahora está formándose el tejido gonadal en la región celómica medial de la zona del mesonefros. Los nefrotomos se originan progresivamente desde la región anterior cefálica hasta la región posterior. Los nefrotomos hacen contacto a través de glomérulos con la aorta dorsal y colectan los productos del metabolismo urinario en un ducto inicial que se llama el conducto arquinéfrico o de Wolff. Los ductos pronéfricos son originados de la metamerización del mesodermo intermedio en la región anterior del cuerpo. El mesénquima adyacente es inducido a formar los túbulos del pronefros. Posteriormente se forman los ductos mesonéfricos y los ductos del pronefro degeneran. Los túbulos del mesonefro son un recurso de células madre de hematopoiesis, vasos eferentes y deferentes de los machos. El mesodermo intermedio posterior o metanefros es inducido a formar mesénquima metanéfrico, que induce el origen de las yemas uretéricas desde los ductos néfricos y finalmente los riñones definitivos en los amniotas. En humanos, el pronefro se desarrolla en la semana 4, el mesonefros al final de esta semana y el metanefros aparece en la semana 5 con el desarrollo del riñón definitivo. Miremos acá cómo la posición relativa del riñón primitivo en el embrión en A y en B, como en el eje longitudinal al lado y lado está el mesonefros y en la parte distal aparece progresivamente el metanefros, como una yema del uréter. Miremos entonces cómo se forma el riñón definitivo humano. Ya en la 4ª semana se origina la yema uretérica de la región posterior del ducto arquinéfrico o de Wolff. En la 6ª semana esa yema se une a un blastema metanéfrico que será el órgano mismo. El blastema metanéfrico es parte del mesodermo intermedio en la región metanéfrica. Para la semana 8ª ya el riñón se está desarrollando completamente y del mesonefro se ha desarrollado la gónada y según el sexo los conductos correspondientes. Acá vemos cómo el blastema metanéfrico se origina el riñón. Recordemos que el mesonefros derivará del sistema reproductivo con gónadas y sus ductos, del metanefros en amniotas, el riñón definitivo. Miren por favor cómo se conecta el ducto uretral en la región de la cloaca a la región posterior donde se ha formado la vejiga urinaria a partir de una de las membranas extraembrionarias, el alantoides. Evolutivamente podemos ver qué tipo de mesodermo intermedio permite la filtración y la función renal en los cordados. Para los ciclóstomos el riñón definitivo es pronéfrico. En anamniotas, en las larvas, el riñón es pronéfrico y en adultos mesonéfrico. En amniotas, embrionariamente, el riñón funcional es mesonéfrico y al nacimiento ya se tiene el riñón metanéfrico funcional definitivo.
Miremos de nuevo cómo en ciclóstomos y larvas de anamniotas se desarrolla el riñón pronéfrico, mientras que en anamniotas el riñón definitivo es mesonéfrico y en amniotas el riñón definitivo es metanéfrico. Hay una tendencia evolutiva para separar los pasajes del sistema reproductivo del sistema renal. En anamniotas, por ejemplo, en peces y los anfibios, los conductos eferentes masculinos deben pasar por el riñón mesonéfrico para alcanzar el ducto de Wolff y los productos de ambos sistemas pasan por ese conducto al final. En peces más avanzados y algunas salamandras dentro de los anfibios hay un conducto colector diferente para los productos del tracto reproductivo, derivado de los eferentes que es el epidídimo, pero luego entra al conducto de Wolff. El riñón funcional adulto sigue siendo mesonéfrico. En peces más derivados, el conducto derivado del epidídimo forma el conducto deferente independiente del conducto arquinéfrico que será exclusivamente renal. Sin embargo, el riñón funcional sigue siendo mesonéfrico. En amniotas también hay esa independencia, pero el riñón metanéfrico se desarrolla de la parte posterior del mesodermo intermedio a partir de una yema derivada del conducto uretérico, y ya no existe riñón mesonéfrico. Del mesonefro se conserva el sistema reproductivo y sus conductos. En el caso de las hembras, en anamniotas los riñones y las gonadas son mesonéfricos. Mientras que en amniotas el riñón mesonéfrico es funcional, pero en el estado embrionario y degenera al nacimiento. Lo que se conserva del mesonefros entonces es el sistema reproductivo. El otro tipo de mesodermo que nunca se metameriza es el mesodermo lateral, que inicialmente forma una sola capa de mesénquima primario que sufre delaminación. El proceso de delaminación forma dos capas, una dorsal o mesodermo lateral somático o parietal y una ventral o mesodermo lateral esplácnico o visceral. Entre las dos se abre una cavidad que es el celoma. El mesodermo lateral también forma en amniotas el mesodermo extraembrionario que formará todas las membranas extraembrionarias. Recordemos que el mesodermo lateral ingresa por el surco primitivo en amniotas y el asmobranquios y por el labio ventral del blastoporo en anamniotas. El mesodermo lateral no se metameriza, sino que se delamina en mesodermo lateral somático o parietal y en mesodermo lateral esplácnico o visceral. De las neuronas de los embriones de anamniotas dentro del contexto de una esfera, miren por favor cómo se delaminan el mesodermo lateral abriendo lugar al celoma y comparen con lo que sucede en las neuronas de los amniotas. La conjunción entre el mesodermo lateral somático o parietal con el ectodermo en el embrión y en el amnios y corion forma la somatopleura, mientras que la conjunción del mesodermo lateral visceral o esplagmopléurico con el endodermo forma la esplagmopleura. Miremos acá en el embrión de un anfibio para entender la diferenciación del mesodermo general y el lateral en particular. Miren por favor cómo el mesodermo lateral comienza a migrar ventralmente al inicio de la neurulación para envolver a todo el endodermo, en amarillo, que son las células llenas de yema. Inicialmente comienza la diferenciación en los tres tipos de mesodermos paralelos al axial y simultáneamente el lateral empieza su delaminación de la región dorsal a la región ventral. Así aparecen las dos láminas, la que corre dorsal o mesodermo somático y la hoja que envuelve al endodermo o mesodermo esplácnico. La nueva cavidad entre las dos hojas delaminadas es el celoma. Mirándolo de manera comparativa, en esencia el embrión es exactamente igual. La diferencia es la cantidad de yema y además que en el embrión de anfibio la yema está en células y entonces será el endodermo. Recordemos que en mamíferos las membranas extraembrionarias se desarrollan desde temprano para soportar el desarrollo embrionario. En la figura de la izquierda estamos aún con un epiblasto e hipoblasto indiferenciados. Va a comenzar recién la gastrulación y lo primero que se forma es el mesodermo extraembrionario en rojo a partir de la región posterior del blastodisco, cuyas células proliferan y envuelven todas las membranas extraembrionarias formadas hasta ahora. El epiblasto que por extensión formó la cavidad amniótica y en la región ventral envolverá al hipoblasto del saco de la yema, pero también forrará el citotrofoblasto.
A la derecha estamos ya con el embrión en neurulación. Se puede ver cómo el mesodermo lateral embrionario, que se delamina, es continuo con el mesodermo lateral extraembrionario y que forma el ectodermo que formó la cavidad amniótica y el hipoblasto que formó el saco de la yema. De nuevo, en el embrión de mamíferos, en la mitad de la neurulación, a la izquierda, donde aún no se ha diferenciado claramente el mesodermo paraxial e intermedio, pero el lateral ya se delaminó y está forrando las membranas extraembrionarias. Más adelante en la neurulación se da la diferenciación de los tipos de mesodermo y además comienza el plegamiento del embrión y se puede ver entonces la cavidad celómica que luego será intraembrionaria. Dentro del embrión, las láminas del mesodermo lateral derivarán en diferentes órganos o tejidos. Miremos, del mesodermo lateral esplácnico deriva el tejido conjuntivo y muscular de todas las vísceras, el cartílago de la tráquea y el árbol bronquial en los pulmonados, la hoja visceral del peritoneo, pleuras y pericardio, todo el sistema cardiovascular y los órganos linfáticos y el vaso. Del mesodermo lateral somático o parietal derivan estructuras óseas de la cintura pectoral, el esternón y el esqueleto de los miembros, además de la hoja parietal, el peritoneo, pleuras y pericardio. En la región de la cintura pectoral los elementos óseos derivan del esclerotomo, es decir, la vértebra, y la parte más proximal de las costillas. La región distal de las costillas derivan del miotomo en su porción hipoaxial, es decir que esta porción ósea deriva del mesodermo paraxial. Sin embargo, el esternón ventral que protege la cavidad torácica del amniotas deriva del mesodermo lateral somático. El mesodermo paraxial a través del esclerotomo y miotomo forma esqueleto y músculo respectivamente de la región primaxial o próxima al eje corporal, mientras que el mesodermo lateral y especialmente el parietal forma los componentes óseos del esternón y los miembros. Recordemos que de las somitas en su región del miotomo salen células que van a formar la musculatura de los miembros y del sindetomo las células que formarán los tendones. El cartílago que se forma a partir de los precursores de los condrocitos es el que deriva del mesodermo lateral somático. Entonces, para la formación de la yema de los miembros hay dos poblaciones celulares que producirán la musculatura y tendones que vienen de las somitas y el tejido esquelético de los miembros que vienen del mesodermo lateral somático. El mesodermo lateral somático también contribuye con la formación de las membranas que rodean órganos torácicos y abdominales. En este caso, a nivel de la cavidad torácica, las pleuras, que son el mesodermo parietal que sostiene y delimita la cavidad pleural. Las pleuras y la cavidad pleural rodean los pulmones, derivan del mesodermo parietal en su parte externa, así como también el pericardio parietal que rodea el corazón externamente. En la cavidad abdominal, el peritoneo envuelve a toda la cavidad celómica. Se llama peritoneo parietal que deriva del mesodermo lateral parietal o somático, mientras que las vísceras que sostienen en la cavidad celómica, gracias al peritoneo visceral, derivan del mesodermo lateral esplácnico o visceral. Acá en un corte transversal a nivel abdominal podemos ver el peritoneo parietal que envuelve toda la cavidad abdominal derivado del mesodermo lateral somático o parietal, el mesenterio que sostiene al tubo digestivo a la pared dorsal del cuerpo y el peritoneo visceral que envuelve al tubo digestivo, estos dos últimos derivados del mesodermo lateral esplácnico o visceral. Todas las vísceras tienen un epitelio que da contra el lumen. En este caso, por ejemplo, el intestino. Ese epitelio en todo el tubo digestivo es de origen endodérmico, pero el resto de la pared de los órganos que incluyen tejido conectivo con su vascularización sanguínea y linfática, así como las capas del músculo liso que permiten los movimientos peristálticos, así como el mesenterio que sostiene y delimita el intestino dentro de la cavidad abdominal, derivan del mesodermo lateral esplácnico. Entonces, en un tubo digestivo, solo el endodermo derivará en el epitelio que da contra el lumen. El resto del tubo digestivo derivan del mesodermo lateral esplácnico. En el caso de los pulmones, por ejemplo, las pleuras, que son el mesodermo parietal que sostiene y delimita la cavidad pleural,
Las pleuras rodean los pulmones y derivan del mesodermo espláncnico en su parte visceral, así como también el pericardio visceral que rodea el corazón. Miremoslo acá de nuevo. Acá podemos ver cómo en la cavidad torácica las pleuras derivadas del mesodermo lateral en sus dos capas, visceral y parietal, delimitan la cavidad pleural y el pericardio tiene igualmente dos láminas. El pericardio visceral más pegado contra el corazón y el pericardio parietal más externo. Y entre las dos la cavidad pericárdica. Del mesodermo lateral espláncnico también derivan el tejido conjuntivo, músculo liso y cartílago de todo el árbol bronquial. La tráquea y bronquios se recubren de anillos de cartílago, es decir, condrocitos que producen tejido cartilaginoso. De este sistema solo el epitelio, es decir, la capa luminal del tejido, es la que deriva del endodermo. El resto de tejidos que conforman los órganos del sistema pulmonar derivan de mesodermo lateral espláncnico, incluyendo acá entonces el tejido cartilaginoso. Todo el sistema circulatorio embrionario y extraembrionario deriva del mesodermo lateral espláncnico. Comencemos por el corazón. Inicialmente se induce a la formación del mesodermo cardiogénico a partir del mesodermo lateral espláncnico, que está contra el tubo digestivo. Son dos tipos celulares. Ahí pueden ver unas células amarillas y otras células rojas, ambas saliendo. Las amarillas formarán el endocardio y las rojas el miocardio. Los dos grandes grupos de células derivados del mesodermo cardiogénico son entonces las células endoteliales del corazón y las células musculares. Pero adicional, en la región posterior de la parte muscular del corazón se originan las fibras de Purkinje, que son las encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos, transmitiendo la activación eléctrica para la contracción del músculo cardíaco. Con el plegamiento ventral del tubo digestivo hay una convergencia del endodermo y la hoja espláncnica del mesodermo lateral de ambos lados. El endocardio forma la cavidad del corazón y las células rojas se engruesan y comienzan a diferenciarse en células musculares cardíacas, señaladas acá con la flecha azul. Al cerrar ventralmente el tubo digestivo, también cierran las dos mitades de la esplancnopleura, de manera que se forma ventralmente al tubo digestivo anterior las dos cavidades internas iniciales del corazón recubiertas por endotelio, que se conoce como el tubo endocardial, y el miocardio rodeándolo. Además, se forma la cavidad pericardial. Finalmente, se fusiona completamente el tubo endocardial y se separa de la esplancnopleura que lo formó y que seguirá formando parte del saco de la yema. A la derecha se observa el corazón en este estado como un tubo y en este momento comienza a latir. En esta fotografía retiraron todas las membranas extraembrionarias del embrión. Miremos desde afuera el proceso. En morado en B pueden ver el tejido cardiogénico marcado. Inicialmente es el mesodermo lateral antes de que se haya cerrado por completo, el tubo neural. Durante el cierre del tubo neural en la región ventral también hay un plegamiento del embrión y por tanto las dos partes que tienen el tejido cardiogénico convergen hacia el centro, en la región ventral. En D ya cerró por completo y se origina entonces el tubo cardíaco. En E ya se ve el corazón formado. Desde que se tiene tubo cardíaco ya comienza a latir el corazón. Podemos ver los estados del desarrollo del corazón. En primer lugar, cuando aún no se han fusionado las dos mitades. En segundo, el tubo cardíaco que acabamos de ver. En tercer lugar, abajo, cómo se van formando las cavidades y los grandes vasos que sacan y llevan sangre al corazón. Y finalmente, el corazón de 4 cámaras propio de los amniotas. Recordemos que para la formación del corazón, las células de la cresta neural también contribuyen, ya que atraviesan los arcos branquiales y son requeridas para formar el tabique aórtico pulmonar que divide el polo arterial cardíaco en la aorta ascendente y el tronco pulmonar, además de la formación de las coronarias. Acá lo vemos de nuevo para el corazón humano. Miren los días de gestación. Para el día 50 se tiene un corazón completo y funcional con sus 4 cámaras. Sin embargo, en los vertebrados no todos tienen un corazón similar, aunque los orígenes de los tejidos embrionarios sí se mantienen. Recordemos que en los peces el corazón es sencillo, solo hay 2 cámaras y la circulación solo tiene un circuito. En anfibios ya se desarrollan 3 cámaras con una aurícula y un ventrículo separados en la región anterior y, como son pulmonados, desarrollan 2 circuitos.
la circulación general y la pulmonar. En amniota se desarrollan las 4 cámaras y se mantienen los 2 circuitos. Pero el corazón debe vincularse con la circulación general. El primer elemento de vinculación son los arcos aórticos, que corren por cada arco branquial. Los arcos aórticos son estructuras embrionarias que se forman durante el desarrollo del sistema arterial. Un arco aórtico es una rama desde el saco aórtico arterial hasta la aorta dorsal. Viaja en el centro de cada arco faríngeo, incrustado en el mesénquima de cada arco. Inicialmente hay 6 pares de arcos aórticos, pero estos experimentan cambios estructurales y de diferenciación para formar los patrones vasculares definidos para la cabeza y el cuello, la aorta y la circulación pulmonar. Así, del primer arco aórtico se desarrolla la arteria maxilar, del segundo las arterias hioideas y estapedial. En la región de la cabeza, todo el primero y segundo producen entonces arterias para la región de la cabeza. Del tercer arco, ya en el cuello, se desarrolla la arteria carótida común y la parte de la carótida interna. Del cuarto arco aórtico se desarrolla parte del arco de la aorta. El quinto se regresa completamente y no forma nada. Del sexto se desarrollan las arterias pulmonares. No solamente se forman arcos aórticos durante la neurulación, sino toda la vascularización del cuerpo del embrión. También las membranas extraembrionarias. A partir del mesodermo lateral esplácnico extraembrionario se forma la vascularización de las membranas extraembrionarias. En un embrión amniota podemos ver cómo, además del corazón y los arcos aórticos, se desarrolla profusamente la vascularización del saco de la yema, acá visto desde arriba. Toda el área vascularizada extraembrionaria del saco de la yema se llama área vasculosa y es muy importante porque es un área de hematopoiesis fundamental en el desarrollo embrionario. No se tienen huesos, así que no hay médula ósea. Deben poderse formar las células sanguíneas. El saco de la yema en su área vasculosa es el recurso fundamental para formar estas células y además los vasos sanguíneos y sus interconexiones arteriales y venosas. Del embrión deriva entonces la arteria y venas vitelinas, izquierdas y derechas, que irrigan el saco de la yema. Hay entonces un proceso importante en la formación del sistema circulatorio que se puede ver en 2 fases o 2 pasos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de los vasos sanguíneos, los capilares y su conexión para formar tubos que vinculan capilares sanguíneos, arteriales y venosos. En la angiogénesis se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes para ampliar la irrigación a un órgano particular. La vasculogénesis inicia por la formación de islas de sangre dentro del mesénquima del mesodermo lateral esplácnico o dentro del tejido conjuntivo de los órganos internos. Las células internas se hacen células sanguíneas, mientras las externas se hacen células endoteliales. Los vasos sanguíneos y las células sanguíneas están íntimamente conectados. Las células endoteliales delimitan a los vasos sanguíneos. Entonces, las células mesodérmicas del mesodermo lateral esplácnico se diferencian por factores particulares en hemangioblastos, que finalmente formarán las islas de sangre que se interconectan para formar los vasos sanguíneos. La capa de pericitos que rodea y da soporte al vaso sanguíneo por encima del endotelio forma tejido conjuntivo y músculo liso sobre las células endoteliales de los vasos, formando un vaso completo. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos por remodelamiento y nuevos vasos por formación sobre otros más viejos, y además conjunción de arterias y venas. Debemos saber que las redes de capilares de cada órgano se originan con el órgano mismo, no desde los vasos mayores, así que luego deben conectarse a los vasos mayores. Entonces, en la vasculogénesis obtengo vasos sanguíneos y células sanguíneas, y en la angiogénesis produzco vascularización masiva a partir de los capilares preexistentes. Entonces, la hematopoiesis intraembriónica en un embrión empieza en la semana tercera, estamos hablando de humano, cuando a partir de la región ventral de la aorta se inicia la formación de células sanguíneas. Para la semana 7 a 8 también se producen células sanguíneas en el timo, el hígado y el vaso. Y ya cuando se forman los huesos en la fase fetal comienzan a ser producidas en la médula ósea de los huesos largos.
Acá podemos ver las fuentes más importantes a nivel intraembrionario de las células sanguíneas. La región ventral de la aorta dorsal en la región del mesonefro cerca a las gónadas, en donde se derivan las células hematopoyéticas, y en el hígado en el seno portahepático. Entonces, en los amniotas, el mesodermo lateral esplácnico del saco de la yema es el primer tejido hematopoyético, cuando se forma el área vasculosa. Luego, una vez se remodelan los arcos aórticos de la región ventral de la aorta dorsal en la región adyacente al mesonefros, AGM acá, se producen hemangioblastos que darán lugar a tejido hematopoyético. Posteriormente será el nivel del hígado y finalmente la médula ósea cuando se hayan desarrollado los huesos largos. Para concretar entonces, durante el desarrollo embrionario, la primera fuente de células sanguíneas y de vasos es el mesodermo lateral esplácnico del saco de la yema, es decir, un origen extraembrionario. Así se forma el área vasculosa. Luego, en la región ventral de la aorta dorsal, a nivel del mesonefro, se forma tejido hematopoyético. Posteriormente, en el hígado y finalmente, cuando se desarrollan los huesos largos de la médula ósea. Todo el sistema linfático y el vaso también derivan del mesodermo lateral esplácnico. Pueden ver el sistema de vasos a la izquierda a nivel embrionario y a la derecha al iniciar el periodo fetal. Ya se tienen todos los diferentes elementos de este sistema. Con esto terminamos la diferenciación mesodérmica. Muchísimas gracias.